Tal como les va, muy buenos días. Tal como fue anunciado, hoy vamos a hablar de basura, vamos a hablar de residuos y de cómo se gestionan los residuos en el Uruguay. Por eso recibimos a Ana Luisa Arocena, que es la presidenta de la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos de nuestro país. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Bien, muchas gracias a ustedes. Para orientar un poco a la gente, ¿qué es la Cámara Gestora de Residuos del Uruguay? Bueno, es una gremial de empresas, de emprendimientos, recientemente formada, tenemos 2 años de vida, con empresas que se dedican a actividad sobre residuos de muy diferente tipo y en muy diferentes etapas, ¿no? La gestión de residuos es el nombre para toda la cadena, desde el transporte hasta el enterramiento, con los diferentes tratamientos posibles para los residuos en cualquiera sea su tipo. Eso es gestionar los residuos. Cuando hablamos de gestión de residuos, hablamos de una empresa que genera cualquier actividad, industria, comercio, servicio, la que sea, por su actividad en sí mismo, genera una cantidad de residuos superior obviamente a la que genera cualquier domicilio. Y allí aparecen empresas que intervienen para gestionar esos residuos. Claro, no solo son residuos empresariales de los que se ocupan las empresas miembros de la Cámara, o sea, también hay empresas que recolectan residuos urbanos y domiciliarios y hospitalarios, y etcétera, que recolectan y que tratan, ¿no? Así que cuando yo digo residuos de todo su tipo, están los empresariales, los industriales, los de servicios, los agroindustriales, pero también están los domiciliarios, los urbanos, todo el universo de materiales de los cuales ya el poseedor no tiene interés. Pero ¿qué tan habitual es que un domicilio contrate una empresa para gestionar sus residuos? Bueno, lo hacemos en 2 maneras. La manera más fácil para esa respuesta es, bueno, tengo una obra en la casa y contrato una volqueta. Sí, la que se conoce como volqueta. Ahí va, ahí ya tenés un gestor de residuos que es el transportista del volquetero. Pero también el gobierno departamental del lugar donde esté mi casa también es un gestor de residuos, que no necesariamente están, en este momento no tenemos ningún gobierno como asociado a nuestra Cámara, pero algo que podría ocurrir, porque en definitiva son gestores de residuos, ¿no? Es decir, tienen las problemáticas de vérselas con las masas de materiales que hay que recolectar y manipular y tratar de manera adecuada. Y es un tema importante hablemos del punto de vista empresarial, para una empresa, cualquier actividad, ¿es un tema importante la gestión de sus residuos? Lo es, obviamente estamos en un nivel de incremento de la conciencia sobre esa importancia. Venimos de décadas de ignorar, de donde la basura bajo la alfombra, en el cuartito del fondo, en el patio trasero, sí, con cero gastos sobre ese sector, pero bueno, ya... Es decir, no preciso demasiada explicación para decir que ese tiempo ya se acaba, que el planeta está pidiendo otras prácticas y que entonces allí aparece la importancia, sí, de ocuparse adecuadamente, decimos, ¿no? Con sentido ambiental, adecuadamente, de los residuos, donde hay que hacer un equilibrio entre lo económico y las prácticas ambientales, la viabilidad, se usa ese término también, que sean prácticas adecuadas y viables, y que permita que quien ofrece el servicio de gestión de residuos, o sea, los miembros de nuestra Cámara, sean empresas y sanas desde el punto de vista de lo empresarial puro y duro, ¿no? Tanto en lo económico como en la calidad de su servicio. Ahora, ¿puede ser para una empresa o para una industria una oportunidad de negocios también cómo gestionar sus residuos? Lo es en el sentido, oportunidad de negocios, o sea, un generador, diríamos, nosotros usamos la empresa generadora de residuos, tiene una oportunidad de negocios en el sentido de que si logra, no es fácil, pero si logra encontrar una valorización de ese producto. O sea, si la exigencia sobre el cortarle ese ninguneo que le hacíamos a tal material, porque no había interés para el mercado, bueno, lo obliga a desarrollar nuevos productos o nuevos usos de ese material, que es lo que se llama valorizar residuos. En su momento se habló bastante, sobre todo en el pasado periodo de gobierno, pero
parecía estar bastante cerca la posibilidad de generar energía a partir de los residuos, a partir de la basura. Sin embargo, esa posibilidad parece, por lo menos ahora, en el corto plazo, haber quedado un poco descartada. ¿Por qué? Bueno, porque no son sencillas los puntos de equilibrio de las ecuaciones. Sostenibles a largo plazo son inversiones importantes, muy grandes, que precisan una previsión, proyectos que puedan dar garantías de que durante los años que llevan esos proyectos, que son años que se llevan a 20 años, 30 años, va a haber una ecuación económica, financiera, y una práctica ambiental que tenga sentido, ¿no? Entonces, es decir, América Latina, Uruguay sin duda, América Latina todavía no ha dado pasos firmes en esa dirección. El mundo rico sí, ya está muy avanzado en ese tema. Y entonces la explicación es esa, ¿no? O sea, son grandes inversiones que requieren mucho ordenamiento de cómo voy a financiar esa conversión. Claro. Pero sí en los países desarrollados es habitual no desperdiciar la basura y utilizarla para generación de energía. Sí, exacto, es muy habitual. Igual todavía cuando uno ve los informes mundiales e internacionales de dónde son los destinos y qué tratamientos principales se están tomando a la basura, todavía el enterramiento, o sea, el colocar en el terreno con un horizonte de tiempo que no sabemos cuándo, los residuos es importante, un porcentaje mayoritario. En América Latina y en Uruguay es el 80% de nuestros residuos van a enterramiento. Eso me parece una cuestión interesante para abordar. ¿Qué pasa con los residuos cuando una empresa, cuando uno sabe que el camión de recolector de la Intendencia va ahí y lo deja una planta de disposición final? Bueno, se conocen las imágenes de la usina de Felipe Cardoso, en fin. Pero cuando una industria en Uruguay, por ejemplo, gestiona los residuos, ¿qué se hace con esos desperdicios? Bueno, de acuerdo a la normativa vigente que está desde el 2013, o sea, se hace lo que debiera hacer, ¿no? O sea, lo que está estipulado es el máximo esfuerzo en separar los materiales en flujos que permitan la valorización de esos materiales. Si se mezcla todo, es sin duda que no vamos a tener posibilidades de aprovechar materiales. La separación y la maximización de colocación en reciclajes de los materiales básicos, incluyendo los restos de alimentos o de sustancias biodegradables que puedan ir a compostaje. Con lo que no encuentro dónde colocar, habrá que hacer una evaluación además de los residuos que tienen riesgos asociados, que son peligrosos, y los que no, y cuáles precisan realmente un tratamiento delicado por esos riesgos y cuáles pueden ser derivados como comunes. Y entonces, con esa fracción, o sea, lo que son residuos comunes que no conseguí valorizar, entonces ahí voy a tener que usar los enterramientos. En los residuos peligrosos voy a tener que hacer o tratamientos físico-químicos de inertización o incineraciones, y ahora también, o sea, es una práctica muy usada, pero que Uruguay está próxima a estrenar, para todo el público, también un enterramiento especializado para residuos peligrosos industriales, que es un proyecto de la Cámara de Industrias y el Ministerio de Sí, que se inauguró hace relativamente poco. Exacto. Y entonces, las empresas de SEGRU buscan las oportunidades de actividades que se necesitan en el medio de todas esas, o sea, transportistas, reciclajes, incineradores, tratadores. ¿Qué tan lejos estamos de una cultura realmente del reciclaje en el Uruguay? Parece que algo que en el mundo es bastante más asumido por parte de la población. No sé si es el término exacto el que estoy utilizando, pero es como que uno ve y sabe que en el mundo desarrollado es habitual que dentro de las familias existan 2 y hasta 3 lugares donde uno tira los residuos de acuerdo a su composición. Y en Uruguay había habido como un impulso a eso y sin embargo parece haberse frenado. ¿Por qué?
No tengo las respuestas del por qué. Es a pesar mío y a pesar nuestro, o sea, creo que tenemos una oportunidad de dar valor al residuo mucho más del que le damos. O sea, creo, sinceramente sí, que Uruguay está con rezago en ese sentido. En este momento tenemos unos cuantos de los departamentos del país, Montevideo sin duda, la oportunidad de estar separando los envases para que vayan a un camino de reciclaje y uno no ve que esa práctica esté siendo utilizada con fuerza. Tenemos una ley que nosotros nos votamos para que esto ocurra, tenemos dineros que se han enfocado a ese tema, pero no sé si es que estamos escasos, posiblemente que estemos escasos de comunicación, de sensibilización y de, una voluntad de toda la comunidad de concentrarnos en ese tema y de realmente separar material, valorizar, ¿no? Dar valor al material. Uruguay tiene muchísima oportunidad para aumentar la intensidad de valorizar los materiales. Usemos este espacio también para informar un poco a la población y aprender entre todos. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué sería lo ideal en una casa, ¿no? Para gestionar los residuos y eventualmente para que los residuos y la basura que todos generamos se pueda reutilizar o se pueda aprovechar al máximo? ¿Qué sería lo ideal de hacer? La separación en origen es una práctica básica. El mezclar materiales, o sea, tenemos que conseguir una cultura que cuando yo veo un papel mezclado con yerba me dé asco. De que yo aprecie y que el sistema me permita apreciar, porque entonces en la práctica de que separación me tome esa práctica, no me desvalorice mi trabajo y destine a cada material su óptimo de aprovechamiento. ¿Y qué habría que hacer? Papel con yerba, ¿qué hay que hacer? Depende de dónde esté. No existe una receta de las prácticas, depende de dónde esté en el lugar físico, geográfico, ¿no? Si yo en mi ambiente de mi ciudad, digo, una cosa si yo vivo en un apartamento, una cosa que vivo en una casa, ¿no? Si vivo en una chacra, ahí tengo diferentes prácticas. Y depende de mi ciudad qué me ofrece el sistema para captar mis residuos, ¿no? Porque puede ocurrir que de pronto yo tenga realmente un buen sistema de captación del papel y llega al reciclaje y de pronto estoy muy alejado, el transporte para ir a buscar y llevar ese papel hacia el reciclaje desvalorice ese material porque lo encarece y entonces el papel también puede ir a una degradación, a un compostaje. Entonces, ese es un grado de complejidad que nos es muy difícil a los gestores de residuos transmitirle a la persona que no está embebida, que es evidente que quiere respuestas claras y sencillas, y nosotros le respondemos con complejidades, ¿no? Y entonces, ahora lo que uno ve cuando se traslada a otros lados del mundo que ya tiene incorporado prácticas de mayor tecnología y mayor calidad, es que asumieron esa complejidad, no la negaron, la asumieron, que precisa mucha comunicación, educación e inversiones en las prácticas. O sea, ¿qué hago en Montevideo hoy, por ejemplo? La separación de todo lo que sea envases en un estado de limpieza mínimo, que no lleven líquidos, que no lleven resto de alimentos, para la colocación en los contenedores del plan de gestión de envases que están en los supermercados por todo Montevideo. Hoy ya. O sea, primer punto, sí. Si tengo basura, lo primero es las botellas descartables, ponerlas aparte. Botellas, bolsas de papel del pan, O sea que latas de aluminio. Con las botellas van las bolsas de papel. Claro, latas de aluminio, la botella del agua clorada, del detergente, del refresco, el tetra de la pulpa de tomate enjuagada. Todo eso va todo junto. Todo eso va junto y camino. Y en vez de ir libre de cuerpo cuando voy a hacer las compras, llevo mis envases y los coloco en el plan de gestión de envases, en vez de colocar bidones de 5 litros y de 2 litros, que es aire puro, en el contenedor que va al desperdicio. Sí. Ahí ya estoy haciendo un bien enorme desde el punto de vista del ahorro, de lo que va al enterramiento, el ahorro de volumen,
El ahorro de volumen en el transporte, el ahorro de volumen en el contenedor de la esquina, que me permite dar mejores condiciones, el ahorro de transporte que no llevo aire y el ahorro del volumen del enterramiento final. Y la generación el dar valor, la generación de empleo y de material para la industria que permito al volcar esos materiales, un término que es muy usado en Uruguay, que es de manera limpia y eficiente. O sea, es mucho más eficiente que si yo hago esa separación en origen y traslado a ese contenedor lo que viene después, la valorización del material. O sea que por un lado todo lo que sea envases, Sí. de lo más limpio que se pueda, sin resto de comida ni de bebida, todo lo que sea envases por un lado. Sí. Después, el sistema instalado ya no nos permite mucho más cosas y depende de en qué hábitat tenga yo. Entonces, pero por ejemplo eso de la basura, corríjame si me equivoco y si estoy diciendo algo que es muy equivocado, pero los residuos húmedos y los secos. ¿Existe eso? Los secos es el equivalente al envase, a ese grupo que es el valorizable. Por eso se le alude la palabra seco o reciclables o recuperables, que bueno, que en el municipio B son los de color naranja, ¿no? Y que es el que va a las plantas de clasificación, de las plantas de clasificación los fardos van a la industria, ¿no? Entonces ahí estoy generando empleos y materia prima para la industria. El húmedo se asocia al término de, bueno, lo que va a pudrirse, exacto, lo que va y que en la medida que está mezclado con otras cosas no tiene otro destino que el enterramiento en condiciones controladas, ¿no? Si yo tengo acceso a la posibilidad de un predio o, bueno, puedo separar la fracción de alimentos y hacer una fracción limpia, que me permita entonces ir a un compostaje que sea casero o que sea semi-agro, si estoy en una chacra o si... Bueno, y si soy un comercio que ya estoy obligado a contratar servicios para mi gestión de residuos, bueno, entonces separo esa tercera fracción de alimentos y puedo tener un destino para esa fracción que va a ser compostaje de empresas que ofrecen compostaje o emprendimiento que es público o privado y bueno, después sí siempre tengo una fracción de desperdicio para el cual las tecnologías no nos permiten una valorización. Ya hablamos de la falta de cultura instalada, seguramente falta de comunicación y sobre todo de información a la población, ¿no? Pero faltan también incentivos, por ejemplo, desde el gobierno para, desde el punto de vista fiscal, que las empresas en particular se vean más incentivadas a gestionar mejor sus residuos. Puede ser, eso es, a ver, no es tan clara la receta, ¿ah? Una vez más, sí, la receta es un diseño para cada lugar, ¿ah? O sea, en gestión de residuos internacional se insiste mucho con que no hay modelos universales, yo tengo que encontrar la forma para mi lugar. Pero sí, también hay un punto de que todavía estamos en Uruguay en una etapa más primera, digamos, lo tenés que hacer. Por sobre todas las cosas lo tenés que hacer. Ya no tenemos más derecho a vivir en este planeta sin incorporar esas prácticas y bueno, el país está en pleno despliegue de normativas que primero me siento obligado, ¿ah? Luego vendrán, una vez que esté maduro, que está en pleno desarrollo en este momento evolutivo, las obligaciones. O sea, si soy un comercio que está instalado en Montevideo, ya estoy obligado a presentar qué voy a hacer yo con mis residuos. Si soy una industria, le estoy obligado al gobierno nacional de presentarle de qué estoy haciendo con mis residuos y cómo los tengo que hacer. Luego vendrá y cuando todo eso esté organizado en el sentido de maduro, en el sentido de que, bueno, sé los residuos que genero, porque estamos recién en etapas donde las empresas están concientizando qué cantidad de residuos generan, qué tengo que hacer con ellos. El desarrollo de estos miembros de nuestra Cámara, que son las empresas que podamos ofrecer valor y servicios de calidad, y que, bueno, que ya lo estamos haciendo, pero hay mucho más para crecer. Entonces, yo entiendo
que vendrán las etapas de motivación y de incentivo para reducir la generación de residuos, separar mejor, etcétera. La última, y no quiero dejar de preguntarle sobre esto porque en realidad era algo que tenía previsto preguntarle antes, pero bueno, la entrevista se nos fue por otro lado y es un tema que hoy por hoy está muy en boga, sobre todo por el tema del dengue. El tema de los neumáticos, que son un peligro, sobre todo para la proliferación de mosquitos Aedes aegypti. ¿Qué se puede hacer con eso? Sobre todo habida cuenta de lugares donde uno ve que se acumulan neumáticos y no sabe qué es lo que se puede hacer. Bueno, la práctica higiénica básica, por supuesto, la que el Ministerio de Salud Pública no deja de decir a cada rato, que o sea, no dejarlos acumular agua, eso sin duda. Ahora, acabamos de recibir una normativa donde organiza los roles según actores de la cadena de distribución y comercialización de neumáticos para que se hagan cargo de los neumáticos de residuos. ¿Eso cuándo lo recibieron? El decreto es de diciembre. Diciembre o enero, no me acuerdo, pero ahora a fin de año, bueno, es un decreto que tiene un proceso de participación pública de actores clave y bueno, está recién firmado y ahora estamos en la ventana de los 6 meses en el cual se va a empezar a ejecutar. No tenemos a la vista aún, hay distintos proyectos, qué tratamientos se van a hacer sobre los neumáticos recolectados y los cuales las empresas lanzadoras al mercado de neumáticos están obligadas por esta nueva normativa a hacerse cargo de ellos, o sea, y priorizando tratamientos de valorización. Los tratamientos de valorización sobre neumáticos técnicamente son varios, desde molienda para rellenos de terrenos, etcétera, eso es un material muy noble, hasta la valorización energética, porque en definitiva es un combustible de muchas calorías, ¿no? Y entonces lo que sabemos que no podemos hacer es que el neumático entero vaya a los enterramientos, es un enemigo de los enterramientos por unos temas físicos de cómo el neumático se comporta dentro de la masa de residuos, destruye las montañas, se mueven cuando se genera gas y líquidos, y entonces la práctica de mínima es que si no tengo valorización posible, es que el neumático vaya cortado al enterramiento. Eso es lo mínimo. Ana Luisa Arocena, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Bueno, muchas gracias a ustedes. La pausa y enseguida seguimos con mucho más noticias.